No existía el suavizante, ni el centrifugado, ni mucho menos el botón de inicio. Era agua fría, tablas de madera y un día entero dedicado solo a eso. Nada de electricidad, nada de comodidad, solo manos endurecidas y paciencia infinita. Lo más sorprendente es que todo eso no pasó hace 5 o 10 décadas. Estamos hablando de una época tan lejana que cuesta imaginarla, pero fue real, y lo que vino después no fue menos impresionante. Un desfile de inventos, errores, curiosidades y soluciones que poco a poco cambiaron para siempre la vida en casa. En este video vas a ver cómo se lavaba la ropa antes de que existieran las lavadoras. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no lo enseñan en los libros, y una vez que lo sepas, ya no vas a volver a ver tu lavadora con los mismos ojos. Lavar la ropa fue durante siglos una de las tareas más duras y repetitivas del hogar. Antes de que existiera cualquier tipo de máquina, todo se hacía a mano. Literalmente, había que agacharse frente a una tabla de madera, frotar la ropa con fuerza, usar agua fría del río y tallar durante horas. Era cansado, tedioso y en muchos casos hasta doloroso. Lo más común era hacerlo al aire libre, junto a corrientes de agua, o en zonas comunitarias donde las mujeres se reunían a lavar juntas. No se usaba jabón como lo conocemos hoy. Se recurría a lo que había: ceniza caliente, raíces con propiedades espumantes o grasa animal mezclada con sosa. El objetivo no era dejar la ropa perfumada, sino quitarle la suciedad acumulada tras semanas de uso. Porque en muchos hogares la ropa no se lavaba con frecuencia. Se reutilizaba una y otra vez hasta que el olor o las manchas ya no podían ocultarse. El proceso no solo tomaba tiempo, también implicaba esfuerzo físico. El acto de tallar era una rutina exigente que podía dejar las manos agrietadas, especialmente en invierno. Además, el agua no siempre estaba limpia. Muchas veces se usaba la misma durante toda la jornada, lo que significaba lavar en agua sucia y luego enjuagar con lo que quedara. Era una solución, no una garantía de higiene. En zonas rurales se usaban piedras planas cerca del río como superficie de apoyo. En otras regiones se improvisaban tinas o cubetas grandes para sumergir la ropa y frotarla dentro. Todo se hacía de forma manual y sin prisa, porque no había opción. No existía algo como lavar rápido. Había que dedicarle el día entero si era necesario. Este trabajo no era compartido. Lavaban las mujeres, y en algunos casos las niñas desde muy pequeñas. La ropa de toda la familia pasaba por sus manos, sin ayuda de nadie. Era una tarea socialmente asignada, no discutida ni repartida, y en comunidades donde había agua disponible se organizaban jornadas colectivas, no por comodidad sino por necesidad, pero incluso así siempre hubo ingenio. Algunas personas buscaron formas de facilitar el proceso. Usaban palos para golpear la ropa y aflojar la suciedad, o diseñaban estructuras simples con rodillos de madera para escurrir la tela. Aunque rudimentarios, esos métodos fueron los primeros pasos hacia una idea que pronto cambiaría todo: la automatización del lavado. Porque incluso si la lavadora moderna aún estaba muy lejos, ya se empezaba a sentir la urgencia de hacer el trabajo menos agotador. Y esa necesidad, tarde o temprano, siempre empuja a alguien a inventar algo. La idea de que una máquina pudiera ayudar a lavar ropa empezó a rondar en Europa durante el siglo XVIII. Era un concepto casi utópico, pero algunas mentes comenzaron a pensar en mecanismos que aliviaran el esfuerzo físico. En 1767, el alemán Jacob Christian Schäfer propuso un diseño que combinaba una cubeta con una especie de paleta giratoria para mover el agua y agitar la ropa. Aunque primitivo, fue un primer intento formal de mecanizar el lavado. Pocos años después, en 1782, Henry Sidger, un inventor británico, registró una patente para una lavadora de tambor giratorio. Ese tambor se impulsaba manualmente y permitía que la ropa diera vueltas dentro del recipiente, mientras se agitaba con agua y jabón. Era el inicio de un principio que aún hoy sigue vigente en casi todas las lavadoras modernas. El uso de fuego o vapor comenzó a experimentarse en los años siguientes. Algunas personas intentaron combinar tinas con calentadores para mejorar la limpieza. También se desarrollaron estructuras más complejas con poleas, engranajes y brazos giratorios. Pero todas tenían algo en común: requerían fuerza humana. No había motores, solo ingenio y mucho esfuerzo físico. Lo interesante es que muchas de estas máquinas se construían en casa,
con materiales disponibles como madera, hierro o incluso piedra. Se adaptaban a lo que cada familia podía costear. No existía una industria como tal, sino un puñado de inventores probando suerte en pequeños talleres. A mediados del siglo XIX, comenzó a tomar forma un modelo que luego se volvería estándar: la lavadora con tambor interior giratorio. James King, en 1851, diseñó una versión que usaba una manivela para hacer girar el tambor mientras la ropa se agitaba con agua jabonosa. No era automática, pero sí mucho más eficiente que tallar sobre una tabla. En 1858, Hamilton Smith llevó el concepto un paso más allá. Registró una patente que introducía mecanismos más precisos para mover el tambor y mejorar el escurrido de la ropa. Era todavía un sistema manual, pero más cercano a una máquina funcional que a un artefacto improvisado. En esa época, lavar ya no era solo una necesidad doméstica, sino también una oportunidad de negocio. Algunas familias compraban máquinas rudimentarias y cobraban por usarlas. Empezaban a surgir los primeros lavaderos comunitarios con herramientas compartidas. El concepto de pagar por lavar o de rentar una máquina empezaba a abrir un nuevo mercado. Las mejoras seguían llegando a cuentagotas, pero la transformación ya estaba en marcha. Con la revolución industrial en marcha, las ciudades crecían, las fábricas multiplicaban su producción y la clase media empezaba a tener acceso a ciertos lujos domésticos. Uno de ellos era el tiempo. Ya no se trataba solo de lavar bien, sino de lavar más rápido. Esa presión empujó a perfeccionar los diseños de lavadoras rudimentarias y a convertirlas en verdaderas máquinas funcionales. A partir de 1870, comenzaron a circular modelos que combinaban estructura de hierro con tambores giratorios, palancas, válvulas y hasta mecanismos de escurrido. La más emblemática de esa época fue creada por William Blackstone en 1874. Él no era ingeniero ni empresario, solo un hombre común que quiso hacerle un regalo a su esposa por su cumpleaños. El obsequio fue una lavadora construida en madera, pensada para el uso doméstico. Lo curioso es que tuvo tanto éxito que más tarde fundó su propia compañía. El gesto personal se convirtió en un negocio. Y con eso, arrancó la era de las lavadoras comerciales para el hogar. Eran máquinas grandes, pesadas, muchas veces difíciles de operar, pero marcaban una diferencia en la rutina. Algunas funcionaban con manivelas, otras con palancas de presión, y muchas incluían rodillos para exprimir la ropa después del lavado. Estos rodillos exprimidores se volvieron un elemento típico de la época. Estaban hechos de caucho o madera, giraban de forma manual y permitían sacar buena parte del agua sin tener que torcer la ropa a mano. Aunque eficientes, podían ser peligrosos. Más de una persona atrapó los dedos entre los rodillos por accidente. Pero aún así, eran una mejora evidente frente al escurrido manual. Con el paso del tiempo, algunas de estas lavadoras empezaron a incorporar piezas metálicas, conexiones más resistentes y sistemas de drenaje primitivos. Sin embargo, el gran salto aún no ocurría. Todas seguían funcionando sin energía externa. La fuerza seguía viniendo del usuario. La demanda era alta, pero la solución aún parcial. Lavadoras había, sí, pero no eran automáticas. No calentaban el agua por sí solas, no enjuagaban sin supervisión y no exprimían sin esfuerzo. El trabajo seguía siendo físico, aunque con menos fricción. La industria textil también empujó el cambio. Al haber más ropa disponible, la necesidad de lavarla más seguido se hizo urgente. Las amas de casa buscaban reducir el tiempo en la lavandería. Los hogares con más ingresos incluso contrataban personal solo para lavar, y quienes no podían darse ese lujo, soñaban con una máquina que lo hiciera todo. En ese contexto, la lavadora pasó de ser una rareza doméstica a una aspiración. La máquina que empezó como un regalo familiar se convirtió en un producto comercial codiciado. Y aunque la electricidad ya existía, aún no se había integrado a estos aparatos. Eso estaba a punto de cambiar. Si te está gustando este viaje al pasado, dale like al video y cuéntanos en los comentarios si alguna vez viste una lavadora de esas antiguas en la vida real. El momento clave llegó en 1908, cuando Alva J. Fisher desarrolló lo que hoy se considera la primera lavadora eléctrica de la historia. El modelo fue bautizado como Thor y su fabricación estuvo a cargo de la Hurley Machine Company. Por primera vez, una máquina doméstica podía lavar ropa con la ayuda de un motor. Ya no era necesario girar manivelas ni bombear agua con el brazo. El aparato hacía girar el tambor automáticamente.
Aunque revolucionaria, la Tor no estaba exenta de problemas. El principal era el más obvio: mezclar agua y electricidad no era precisamente seguro. Las descargas eléctricas eran frecuentes y el aislamiento de los motores todavía era muy deficiente. A pesar de los riesgos, el avance fue enorme. Por fin, una máquina podía hacer el trabajo sucio de forma automatizada, con solo apretar un botón. En los años siguientes, más compañías comenzaron a desarrollar sus propias versiones. Algunas usaban motores más seguros, otras mejoraban la estructura con materiales metálicos más duraderos. En 1911, ya había varios fabricantes compitiendo por introducir mejoras: válvulas automáticas, compartimentos separados para lavar y enjuagar, y estructuras más estables para evitar vibraciones. Durante la década de 1920, las lavadoras eléctricas seguían siendo costosas, pero cada vez más accesibles para la clase media. Las versiones con rodillos incorporados seguían siendo comunes, y muchas familias aprendieron a operarlas con cuidado para evitar accidentes. Algunas máquinas incluso incluían calentadores eléctricos para entibiar el agua, aunque esto encarecía el producto. La evolución técnica no se detuvo. Se empezaron a implementar mejoras como botones de seguridad, tapas con bloqueo, sistemas de drenaje interno y ruedas para facilitar el traslado del aparato dentro de casa. Pero el cambio más importante aún estaba por llegar: la automatización completa del proceso. Un avance clave fue el uso del tambor giratorio cerrado, que ya no necesitaba intervención constante. La ropa se introducía, se activaba el motor, y al cabo de varios minutos se obtenía un resultado mucho más limpio, sin tanto esfuerzo físico. Aún así, las lavadoras eléctricas de esa época no eran silenciosas. Vibraban, hacían ruido, y muchas veces había que vigilarlas de cerca para evitar desastres. Pese a todo, el impacto fue inmediato. Las familias que podían permitirse una lavadora eléctrica reducían notablemente el tiempo dedicado al lavado, y más importante aún, liberaban a muchas mujeres del trabajo manual semanal que durante siglos había sido impuesto sin opción. En 1937, la compañía Bendix presentó al mundo la primera lavadora automática de uso doméstico. Ya no era necesario mover palancas, girar tambores, ni estar pendiente del ciclo de lavado. Bastaba con cargar la ropa, agregar detergente, cerrar la tapa y dejar que la máquina hiciera todo: lavar, enjuagar y centrifugar. El concepto de presionar un botón y olvidarse había nacido. Este modelo contaba con un tambor horizontal, una estructura sellada, sistema de centrifugado automático y drenaje integrado. Incluso incluía un temporizador para regular cada fase del proceso. Fue el primer paso hacia las lavadoras tal como las conocemos hoy. Aunque era costosa, pesada y un poco ruidosa, funcionaba. Y eso fue suficiente para marcar un antes y un después en la historia del lavado. En las décadas siguientes, los fabricantes se volcaron a mejorar la seguridad, el diseño y la eficiencia. Se desarrollaron sistemas de control más precisos, válvulas automáticas, sensores de agua, motores más silenciosos y materiales anticorrosivos. Algunas máquinas experimentaron incluso con tecnologías como la radiación ultravioleta para desinfectar la ropa durante el lavado. También se diversificaron los modelos: lavadoras con carga frontal, carga superior, semiautomáticas, combinadas con secadora, con múltiples velocidades de centrifugado o programas específicos para distintos tipos de tela. Lo que antes era una sola opción, se convirtió en un abanico de soluciones para cada necesidad y bolsillo. Mientras tanto, el papel social de la lavadora seguía evolucionando. A mediados del siglo XX, tener una en casa era sinónimo de progreso, no solo por lo que representaba en términos de tiempo y esfuerzo, sino porque liberaba a muchas mujeres del trabajo doméstico más pesado. Eso, a su vez, les daba más libertad para estudiar, trabajar o simplemente descansar. La lavadora pasó a formar parte del mobiliario esencial del hogar. Dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Y a medida que las ciudades crecían, el espacio en las casas se reducía y las rutinas se aceleraban, su presencia se volvió imprescindible. Hoy, resulta difícil imaginar la vida sin ella. Desde las piedras al borde del río hasta los sensores digitales, la lavadora es uno de esos inventos silenciosos que cambiaron el mundo sin que muchos se dieran cuenta. Hoy damos por sentado que lavar la ropa es tan fácil como presionar un botón y seguir con el día. Pero llegar hasta ahí costó generaciones enteras de esfuerzo, creatividad y mucha paciencia.
Esta es, sin duda, una historia que también cuenta cómo fuimos cambiando como sociedad. Y ahora queremos saber de ti. ¿Te imaginabas todo lo que hubo antes de la lavadora moderna? ¿Conociste a alguien que todavía lavaba a mano o usaba de esas lavadoras con rodillos? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video.